Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión en vivo del día de hoy. Hoy lo movimos por ser mañana 1 de mayo, movimos nuestra sesión para hoy miércoles. Como siempre, la regla de la sesión es silenciar micrófono, video y escribir sus preguntas en el chat. Como estamos pues bien, relativamente pues como de tiempo, de alumnos, si quieren hablar, pueden alzar la manito y pues le damos la palabra. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden escribirla al chat que yo voy a estar monitoreándola. Hoy tenemos una sesión bastante interesante del módulo de seguridad. Ya les voy a presentar a nuestro speaker invitado. Acá está. Hoy tenemos en el módulo de seguridad a Nicolás Antonielo, basado en Uruguay, que nos va a hablar sobre abuso del DNS y algo sobre el Infermal Project. Nicolás es ingeniero, el gerente de compromiso técnico para la región de Latinoamérica y el Caribe en ICANN. Y la próxima semana, el 8 de mayo, jueves, a la misma hora, 22 UTC, tenemos dos módulos en uno, economía y legal. Vamos a hablar sobre la economía digital y sus aspectos legales con Vandes Cartesini de Brasil, quien es ingeniera electrónica, es una persona que tiene un recorrido muy grande en Brasil, tanto en el sector público como privado. Tiene su propia empresa de consultoría y actualmente forma parte de la comunidad de ICANN en el NONCON, que es el Comité de Nominaciones. Entonces, Nico, bienvenido nuevamente. Gracias por la atención de vincularte nuevamente a la escuela virtual y te paso la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias Lilian. Eh, ¿Qué tal todos? Buenas tardes o buenos días, buenas tardes creo que son, o buenas noches, dependiendo en qué región de, de Latinoamérica o de América estemos. Eh, como dijo Lilian, la idea hoy es hablar sobre abuso en el DNS y también un poco sobre un proyecto de ICANN que tiene que ver con el abuso del DNS, que recibe el nombre de Infermal, pero bueno, eso va a ser sobre el final de la presentación, este, y vamos a ver un poco de qué se trata ese proyecto y su relación sí, con las amenazas vinculadas con el sistema de nombres de dominio. Entonces, un poco el menú de hoy va a ser ese. Primero vamos a hacer un repasito rápido de DNS, muy rápido, unos 2 o 3 slides. Después vamos a hablar de qué entendemos por cuando decimos abuso del DNS o utilización del DNS con fines maliciosos, de qué se trata, ¿sí? Vamos a repasar algunas definiciones de abuso. Vamos a ver algunos mecanismos de abuso del DNS, los mecanismos más utilizados por actores maliciosos para ejecutar ataques que se valen del sistema de nombre de dominio o contra el sistema de nombre de dominio. Y después vamos a ver también algunos estándares, algunas herramientas, unos protocolos que se pueden desplegar para mitigar o eliminar algunas de esas amenazas, ¿sí? Y por último vamos a ver un poco sobre este proyecto Infermal que tiene que ver con el abuso del sistema de nombres de dominio. Entonces voy a compartirles la presentación. En cualquier momento de la presentación, si alguien tiene dudas, consultas, comentarios, siéntanse libres de realizarlos. No sé, Lilian, Alfredo, cómo es el sistema de las preguntas, si las pueden postear directamente en el chat o pedir la palabra también para abrir el micrófono y hacer la pregunta. La idea es que hacerlo interactivo, así que siéntanse libres en cualquier momento de hacer las preguntas. No se las guarden para el final porque si no, capaz que es más aburrida la charla y después nos olvidamos de lo que estamos preguntando o ya estamos hablando del mismo tema pero de otra cosa y uno dice, bueno, ya esta pregunta como que quedó para atrás. Entonces a medida que le vayan surgiendo, las van poniendo en el chat o levanta la mano y abren el micrófono, me interrumpen, hacen la pregunta, el comentario, la aclaración. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, voy a compartir la presentación. ¿Se está viendo la presentación correctamente? Sí,
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Entonces, comencemos. Repasito rápido de DNS, Sistema de Nombres de Dominio, ¿sí? ¿Qué es y por qué se inventó, digamos? ¿Para qué sirve? Se, el sistema de nombre de dominios viene a ser el equivalente, ¿sí? de el directorio telefónico en la red de telefonía, digamos. Es el equivalente del directorio telefónico de una red de telefonía, pero en Internet, digamos. Las personas, los seres humanos, en general, nos es mucho más fácil recordar secuencias de caracteres, nombres, secuencias de nombres, ¿sí? Que secuencias numéricas, secuencias que sean solo de números. Entonces, ustedes saben, los dispositivos en una red, en Internet, que es una red formada por redes, que están formadas por redes, y así sucesivamente. Es una, como se dice normalmente, una red de redes, ¿sí? Todos los dispositivos que están conectados a Internet o que forman parte de Internet se identifican de forma única utilizando valga la redundancia, identificador, ¿sí? Ese identificador de dispositivo en Internet es lo que llamamos dirección IP, que puede ser dos sabores, digamos. Tenemos IP versión 4 y tenemos IP versión 6, ¿sí? Entonces, tenemos billones de dispositivos conectados a Internet, cada uno con un identificador único, que es una dirección IP. Esos dispositivos voy a querer contactarme con ellos, comunicarme con ellos, ¿sí? Para intercambiar información, ya sea porque proveen un servicio, por ejemplo, un dispositivo, un servidor que está en Internet, que me presta un servicio, un acceso a un sitio de streaming de video, ¿no? Para poder ver video a través de Internet, como Netflix, como Disney, como un montón de servicios de video que existen, ¿sí? YouTube, etcétera. Entonces, yo para acceder al servicio necesito la dirección IP, necesito conocer la dirección IP que tenga asignado ese dispositivo. No recordamos las direcciones IP fácilmente y además no es muy marketinero, digamos, desde el punto de vista comercial, no es muy útil asignarle números IP a un servicio, ¿no? Entonces es mucho mejor desde todo punto de vista, desde el punto de vista de memoria y desde el punto de vista comercial, llamarle a mi sitio web www.youtube.com, ¿no? Como le llamó la gente de Google a su servicio de streaming de video. Entonces, ese servicio, en realidad, la red necesita una dirección IP para poder establecer una comunicación y en ese caso, en el caso del ejemplo, descargar el video. Por eso es que se diseñó y se inventó lo que llamamos Sistema de Nombres de Dominio o DNS, por su sigla en inglés, Domain Name System. En realidad, el DNS es eso, viene a ser un sistema diseñado para traducir un nombre en una dirección IP, ¿sí? Entonces, tenemos el DNS que traduce nombres a direcciones IP. Cuando queremos acceder a un servicio, intercambiar información con un dispositivo, buscamos en el DNS por el nombre y nos devuelve la dirección IP. Y con esa dirección IP establecemos la comunicación, ¿sí? Básicamente la arquitectura de los que diseñaron el DNS, esto también a modo de repaso, es como un árbol invertido, ¿sí? Donde hay jerarquías, no es un sistema plano, es un sistema jerárquico, donde la jerarquía más alta es lo que llamamos la raíz del DNS. Esa no tiene nombre, se identifica con un punto, ¿sí? Luego, recorriendo desde la raíz hacia abajo, tenemos niveles en la jerarquía. Entonces, el primer nivel por abajo de la raíz es lo que se llama primer nivel, ¿sí? Todos esos nodos, todas esas etiquetas o nombres que viven en ese primer nivel, ¿sí? Son lo que denominamos nombres de dominio de primer nivel o de nivel superior, ¿sí? Por su sigla en inglés, TLD, Top Level Domain, que básicamente hay varios tipos, pero los más importantes son dos: los genéricos, que son los GTLDs, nombres de nivel superior genéricos, GTLD, la G de generic, y los asignados a código de país, a cada país o territorio, de acuerdo a la norma a la norma ISO de asignación de nombres compuestos por dos caracteres
a los países o territorios, ¿sí? La norma ISO le asigna un par de caracteres que identifican al país. Yo, por ejemplo, resido en Uruguay, el identificador de Uruguay es UY, el identificador de Colombia es CO, el identificador de Cuba es CU, y así sucesivamente, ¿sí? Brasil BR, Dominicana DO, etcétera, 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 ¿sí? Esos son los dominios de nivel superior asociados a código de país, por su sigla en inglés CCTLDs. Entonces tenemos la raíz arriba, primer nivel, los dominios genéricos y los asociados al código de país. Cada uno de ellos puede tener tantos hijos o hijas como quiera. Entonces, los hijos de dominios de primer nivel son los que componen el segundo nivel y así sucesivamente. Entonces, en cada nivel, cada nodo puede tener, cada nombre de dominio puede tener a su vez hijos, ¿sí? Y delegar la administración de esos subdominios a otras entidades y así se forma todo el árbol de DNS, ¿sí? Esa gran base de datos distribuida y jerárquica que es el sistema de nombres de dominio. ¿Sí? Y bueno, y ahí tenemos también para repasar un par de definiciones, qué es una zona y qué es un dominio. Un dominio es un nombre de dominio, una etiqueta y todo el árbol que se forma hacia abajo de ese dominio, como toda la familia o el árbol genealógico, empezando de ese dominio hasta abajo, hasta que se acabe el subárbol, el pedacito de árbol ese. Y después tenemos lo que es una zona. La zona es una división administrativa. La zona es un conjunto de nombres de dominios administrados por una misma entidad u organización. Sí, Lilian, adelante. Hay un comentario en el chat de Dina Sí. que habla sobre, cuando se comenta sobre esa parte de escribir los nombres de dominio, me viene a la cabeza el trabajo de la aceptación universal. ¿Cuáles están siendo los principales desafíos en relación a la aceptación de otros idiomas y sus distintos caracteres ahí en el DNS? Excelente pregunta y me sirve también para agregar al repaso porque además justo no había puesto el tema de citación universal y es muy importante, digamos, y tiene que ver mucho con eso de una Internet abierta y de conservar la identidad del lenguaje, de la lengua de cada territorio, de cada país, de cada región, digamos, ¿no? En la versión original del DNS, digamos, la versión original, el estándar cuando se diseñó el DNS, solo aceptaba caracteres ASCII. Los caracteres ASCII son básicamente los caracteres que se utilizan para escribir en el lenguaje, en la lengua inglesa, digamos, ¿sí? Con muchas limitaciones, o sea, básicamente son el guión, el punto, algunos signos adicionales y los caracteres del alfabeto en inglés, sin ningún tipo de carácter especial que se llama, que son los de, por ejemplo, mi nombre, Nicolás, en español, se escribe con tilde en la A. Se escribe Nicolás con tilde en la A. Bueno, yo, según el estándar original del DNS, nunca podría tener un dominio que sea, por ejemplo, nicolás con tilde en la A punto com punto UI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el DNS en su versión original solo admitía para el nombre de dominio caracteres ASCII y la A con tilde no es un carácter ASCII. Entonces, se diseñó, ya hace varios años, hace bastantes años, se diseñó un mecanismo, se extendió el protocolo de DNS y se le agregó un mecanismo para que el DNS soporte virtualmente cualquier lenguaje escrito, ¿sí? Cualquier lenguaje escrito. Incluso hasta podría ser un lenguaje no escrito que tenga alguna representación o que se pueda representar de alguna manera con algún tipo de escritura. Por ejemplo, podría ser, no sé, ustedes saben que el chino, o sea, el mandarín y otros lenguajes, digamos, no hay una representación directa de un símbolo o un carácter, sino que en general los símbolos representan muchísimo más que un solo carácter, digamos, son conceptos, ideas, palabras, etcétera, etcétera. Bueno, eso también, como tiene una forma de manifestarlo en forma escrita, existe la posibilidad de ingresarlo en el DNS de crear un nombre de dominio que contenga esos caracteres con esta extensión del DNS que se llama este, dominios universalizados y entra dentro como un programa más grande que se llama aceptación universal. ¿Sí? El objetivo de esto es poder generar scripts, poder generar en forma escrita nombres de dominio en particular en cualquier lenguaje que yo pueda escribir. ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso
un grupo que esté interesado en justamente plasmar eso en el DNS, hay que establecer, diseñar y establecer, pero ya están todas las reglas especificadas para eso y lo soporta el DNS, hay que diseñar y establecer el mecanismo por el cual yo creo ese lenguaje escrito, el script. Tengo que crear los scripts, ¿sí? Eso se crea en una cosa que se llama Punicode, que son la codificación de cómo yo voy a plasmar esos caracteres especiales en el sistema de nombres de dominio. Entonces, uno de los desafíos más grandes es ese, es que las comunidades que están interesadas, ¿sí? Bueno, se agrupen, formar un grupo de interés y bueno, y de alguna manera, como decimos por acá, empujen, se pongan el tema al hombro, digamos, y logren sacar adelante todo ese trabajo que hay que hacer, que no es difícil ni imposible, ni mucho menos porque está todo protocolizado, están los estándares para todo, pero bueno, hay que realizarlo, ¿no? Y después el otro desafío importante es que quienes diseñan aplicaciones den soporte en sus aplicaciones para el tema de aceptación universal. Eso es algo que pasa muy a menudo, o sea, el DNS ya hace años que soporta la universalización de los nombres de dominio, pero por ejemplo, hay navegadores que todavía no lo soportan. Entonces, si bien si yo al DNS le enviara la consulta con un nombre de dominio con un carácter especial, el DNS lo podría entender y podría crearse un nombre de dominio con eso, pero si la aplicación, el navegador, el formulario de acceso a un sitio web, los sistemas de correo electrónico cuando mandan correo electrónico, etcétera, cuando yo le pongo un carácter especial me dice, no, en realidad tu dominio no es un dominio real porque los dominios solo soportan ASCII, porque no están actualizadas las aplicaciones para aceptación universal, por más que el DNS lo soporte, ahí hay un problema, digamos. Yo creo que ese es el desafío más grande, es lograr que todas las aplicaciones, las que ya están, pasen a soportar aceptación universal y las nuevas aplicaciones que los programadores utilicen las librerías y los recursos de programación que soportan todos estos nuevos estándares. Creo que más o menos responde a la pregunta, si no, igual me lo hacen saber y podemos extendernos un poco más en ese tema. Dice Dina que está muy interesante y muy clara la explicación. Muchas gracias. Y si me permite, Nicolás, Sí, sí, adelante, Alfredo. quiero añadir que este tema de la aceptación universal impacta, como bien señaló Nicolás, diferentes aplicaciones que utilizamos. No sé cuántos de ustedes a veces llenan un formulario y no les reconoce un carácter, como dice Nicolás, la A con la tilde, porque no lo acepta, sencillamente en la programación no lo incluyen y entonces lo traduce a un carácter raro, a un carácter ASCII o un símbolo que no entendemos. Eso me pasa a mí con mi apellido y no le puedo poner la tilde a Calderón porque si no tengo problemas hasta con el pasaporte. Y eso nos pasa a muchos que tenemos esos caracteres especiales. Así que este es un tema que universalmente se está discutiendo precisamente por este asunto de los DNS y cómo logramos que nos comuniquemos todos en un Internet que se supone que sea abierto. Adelante y perdona la interrupción. No, no, está muy bueno eso, porque ahora me acuerdo que yo también tuve problema con el DNI, en los DNI, los documentos de identificación en Uruguay, hace muchos años que soportan los caracteres especiales, porque mi cédula de identidad, digamos, que se llama así el DNI en Uruguay, obviamente que tiene el escrito Nicolás con tilde en la A, porque ese es mi nombre. Entonces, creo que la forma de codificarlo es repitiendo la letra. Por ejemplo, si en vez de decir Nicolás, dice Nicolás dos Mm, a Y eso para el sistema debería interpretarse como una A con tilde. Bueno, resulta que cada vez que viajo a otros países de la región con los que puedo viajar con el DNI, cuando lo pasan por el sistema, hay muchos sistemas que como no soportan eso, no lo pueden leer, están pasándolo y tienen que terminan poniéndolo a mano sin el tilde, porque bueno, está, como decís vos, es eso o te quedás ahí para siempre en migraciones, digamos. sí, sí, Lo cual después genera un problema porque cuando lo comparan, en algunos lugares está con tilde y en otros sin tilde, entonces bueno, está. Pero bueno, de a poco, ese es el desafío, de a poco es hacer que todos los sistemas soporten los estándares estos, digamos, que son muy importantes, porque en definitiva es parte esencial de la inclusión en Internet, ¿no? Cómo puedo ser inclusivo si no soporto, yo qué sé, mandarín, ¿no? Que es un idioma que hablan eh, 1.000 millones de personas o algo así. Entonces,
es complejo. Bien, continuamos, ¿sí? El- entonces, esa es la forma de cómo está diseñado o implementado el DNS, como un árbol jerárquico, donde cada nombre de dominio está en algún nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y así sucesivamente. La información que se guarda en el DNS se guarda en lo que se llaman registros. Entonces, el DNS tiene como un contenedor para cada tipo diferente de información que yo almaceno en el DNS, ¿sí? Entonces, hay un registro para guardar la dirección IP versión 4 asociada a un nombre de dominio. Hay un registro para guardar la dirección IP versión 6 asociada a un nombre de dominio. Hay un registro, un tipo de información en el DNS para guardar lo que se llaman aliases. Si yo quiero poner un nombre de dominio que sea alias de otro nombre de dominio. O sea, esto no es un nombre que se traduce a una dirección, sino que es un nombre que se traduce a otro nombre, a un alias. También hay un registro especial que se llama CNAME, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos registros recibe una identificación con un nombre. El que guarda la dirección IP versión 4 asociado a un nombre de dominio se llama registro A. El que guarda la dirección IP versión 6 cuádruple A. El que guarda el alias un CNAME y así. Hay más de 85 tipos diferentes de registros de DNS. O sea, hay más de 85 tipos diferentes de información que yo puedo almacenar en el sistema de nombres de dominio. Bien, y recordemos que, bueno, que el sistema de nombre de dominio participan dos tipos de servidores, los que tienen la base de datos, los que forman esa base de datos distribuida, todo ese árbol de DNS, ¿sí? Se implementa guardando la información en servidores. Esos servidores están distribuidos en todo el mundo. Cada uno de esos servidores es la autoridad para un nombre de dominio, o una zona, mejor dicho, un conjunto de nombres de dominio. Entonces, esos servidores que son la autoridad para una zona, porque contienen una partecita de la base de datos del DNS, se llaman servidores autoritativos de DNS y son los que forman realmente toda la estructura de DNS. Y después hay otro tipo de servidores que se llaman servidores recursivos, ¿sí? Los técnicos siempre ponemos nombres para complicarle la vida a todo el mundo. Los servidores recursivos son básicamente buscadores. Son servidores que cuando un dispositivo tiene que averiguar la dirección IP asociada a un nombre, no la sale a buscar directamente. Le pasa la consulta a un buscador de estos, a un servidor recursivo. El servidor recursivo busca la respuesta y cuando la tiene se la devuelve al dispositivo que la solicitó, ¿sí? Entonces, los que buscan en todo ese árbol de servidores autoritativos son los servidores recursivos. Los dispositivos no dialogan directamente con los servidores autoritativos, ¿sí? Están los buscadores que son los intermediarios, digamos, ¿sí? Va, fantástico. Vamos a saltear algunos componentes. Es un slide que tiene un poco, esto representa un dispositivo, una especie de teléfono que tiene un navegador al cual se le pone, por ejemplo, una consulta web para acceder a un sitio web www.ejemplo.com y ese servidor web va a tener que averiguar la dirección IP asociada a ese navegador, perdón, va a tener que averiguar la dirección IP asociada a www.ejemplo.com, que es un nombre de dominio para poder comunicarse con el servidor web de www.ejemplo.com y descargarse la página web. Entonces, ese dispositivo va a enviar la consulta a un buscador, a un servidor recursivo de DNS, y el servidor recursivo va a buscar preguntándole sucesivamente a varios servidores autoritativos hasta que obtenga la respuesta y reenviársela a quien solicitó esa respuesta, ¿sí? Y acá, antes de entrar en esto, recordemos una cosa. ¿Cómo sabe el servidor recursivo a quién le tiene que enviar la respuesta cuando la tenga? Porque el servidor recursivo, cuando recibe una consulta, ustedes recuerden que cada vez que se envía y se intercambia información en Internet utilizando el protocolo IP, hay que decir para quién es el mensaje. En este caso, el mensaje está originado por el dispositivo destinado al servidor recursivo, porque estoy haciendo una pregunta de DNS al servidor recursivo, una consulta de DNS. Entonces, la dirección IP destinatario es la del servidor recursivo, porque a él va dirigida la pregunta. Y la dirección IP de origen también viaja en la información. O sea, quien envía la consulta pone su dirección IP para que la respuesta se la envíen a él, porque si no el servidor recursivo no sabría a quién responderle una vez que tenga la respuesta. Entonces, cada vez que se intercambia información en un paquete IP, que son las unidades de intercambio de información del protocolo IP en Internet, toda la información viaja como en vehículos, que son los paquetes IP. Cada paquete IP tiene dirección destino, IP destino, y también la dirección IP del que originó eso, para que las respuestas sepan a dónde tienen que llegar, digamos, ¿sí? Bien, vamos al tema de abuso del DNS.
Lilian, sí, adelante. Dice Dina, perdón la pregunta, ¿cómo funciona la API en esa imagen? ¿Cómo funciona una API? Ajá. Bien, es una buena pregunta. En realidad esta imagen yo la saqué de una explicación mucho más larga que explica en detalle cómo se da todo lo que se llama la resolución de un nombre de dominio, la resolución de una consulta DNS, digamos. ¿Sí? En realidad acá esto lo que viene a representar es que existe una interfaz, digamos, de aplicación entre el, en este caso, en este ejemplo, es un navegador web, alguien que escribe un nombre de dominio en un navegador web, ¿sí? Para descargar una página web. Eso lo hace en la aplicación navegador web, sea cual sea el navegador que uno utilice, ¿sí? Existe una API, una interfaz de aplicación que conecta, permite el intercambio de información entre el navegador web y un servidor DNS recursivo que tiene el propio sistema operativo de cada dispositivo. O sea, cada dispositivo corre una especie de servidor DNS recursivo, ¿sí? Que recibe, a través de APIs, recibe las consultas DNS de todas las aplicaciones que requieran resolver un nombre de dominio, ¿sí? Que requieran resolver una consulta DNS. Entonces, cuando el servidor ese recursivo del sistema operativo recibe eso, ese es un recursivo que se llama stub o algunos lo traducen al español como una especie de recursivo tonto, digamos, porque no hace más que reenviar consultas al servidor recursivo que tenga configurado en mi sistema operativo, digamos. Entonces, esas APIs sirven para interconectar las diferentes aplicaciones que están ejecutando y que tienen que hacer consultas DNS con el servidor recursivo local. El servidor recursivo local solo reenvía la consulta a un servidor recursivo externo, ¿sí? Y ese servidor recursivo externo sí es el que sale a buscar la respuesta. Una vez que la obtiene, se la devuelve al recursivo local y el recursivo local, utilizando la misma API, le devuelve la respuesta a la aplicación, en este caso un navegador, que la solicitó. Pero podría ser un navegador, podría ser una aplicación de mensajería, podría ser una aplicación de un cliente de correo electrónico, podría ser cualquier tipo de aplicación que ejecuta en un dispositivo, cualquier dispositivo, puede ser un teléfono, una heladera, una bombita de luz, una computadora, lo que sea, ¿sí? Todos tienen que hacer consultas DNS porque en general, y es una buena técnica de programación, digamos, no grabar a fuego en código de programación las direcciones IP, sino utilizar el tema de los nombres de dominio. Porque las direcciones IP asociadas al nombre de dominio además pueden cambiar, entonces uno no quiere estar sacando un parche y modificando el programa cada vez que cambie la dirección de un servidor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si pongo el nombre de dominio, lo único que hago es el cambio en el DNS y ya está. Ahora me va a responder con otra dirección IP y por eso se utiliza todo este tema de las interfaces de las APIs para intercambiar información entre las aplicaciones y el servidor local. Bien. Abuso del DNS. ¿Qué es abuso del DNS? Primero, abuso del DNS en general, por eso yo lo escribí en inglés en el título de la presentación, aunque está toda la presentación en español. DNS abuse. En general, el significado, además, en español, cuando uno lo traslada al español, de abuso, no es un significado muy claro y hasta es una palabra un poco como violenta, ¿no? En nuestro idioma, digamos, ¿no? Abuso. Tiene otras connotaciones, digamos, sociales. Uno ya, en general, la mente de uno ya empieza a bifurcar por un montón de cosas, ¿sí? Entonces, a veces se le llama amenazas, como una palabra un poquito más liviana, digamos, cuando lo traducimos al español, pero básicamente lo que queremos decir es lo mismo, hay dos tipos de cosas que se pueden hacer que son abuso o amenazas que tienen que ver con el sistema de nombre de dominio. Yo puedo querer atacar al sistema de nombre de dominio para romperlo, para que no pueda funcionar y así generar una disrupción, porque fíjense que si todos manejamos nombres de dominio, pero las redes manejan direcciones IP, si yo rompo el DNS, o sea, si yo hiciera que todo ese árbol, empezando por la raíz, dejara de funcionar, o sea, que todo el sistema de nombre dejara de funcionar, Internet no va a dejar de funcionar, las redes no van a dejar de funcionar porque no funciona el DNS. De hecho, el DNS es una aplicación desde el punto de vista técnico, digamos. Lo que pasa es que, ¿qué sucede con ustedes si yo les digo borren todos el directorio telefónico de su teléfono? Además de que todos van a decir que soy un demente, digamos, y no lo van a hacer, imaginemos que lo hacen.
¿El teléfono deja de funcionar? No, el teléfono sigue funcionando. Pero ¿quién lo puede utilizar el teléfono? Nadie, casi nadie, porque ¿cuántos números de teléfono recordamos? Yo dos, el mío, el de mi señora, nada más. No me acuerdo de ningún otro. Pongo el nombre, de los nombres sí me acuerdo de todos, de las personas que conozco, me acuerdo de todos del nombre y la mayoría del apellido. El número de teléfono de nadie. Uso el directorio telefónico. En Internet es igual. Internet no va a dejar de funcionar porque deje de funcionar el DNS, y esto es un poco no tan cierto hoy en día porque el DNS se le han ido agregando tanta cosa que en realidad si deja de funcionar el DNS, deja de funcionar gran parte de Internet. Pero básicamente, aunque no dejara de funcionar la red, no es utilizable porque nadie puede traducir a las direcciones IP y nadie puede localizar los servicios, digamos, los diferentes dispositivos. Entonces, es como necesario que el DNS esté siempre operativo, ¿sí? Entonces hay gente atacantes con malas intenciones, que van a tratar de tratar de romper el sistema de nombre de dominio o parte del sistema de nombre de dominio para evitar que un servicio sea accesible, por ejemplo. ¿Sí? Eso se llama ataque de denegación de servicio, digamos. Evitar que alguien pueda acceder a un servicio, denegar un servicio. ¿Sí? Y ese es el tipo más común de ataque. Este, y después lo otro que hay es los ataques, los tipos de ataques que no son contra el sistema de nombre de dominio. Y estos son los más comunes y la mayoría de los ataques distribuidos o ataques de denegación de servicio tienen que ver con esta segunda clasificación que son ataques o tipos de actividad maliciosa que no es, el objetivo no es dañar el DNS, sino el objetivo es usar el DNS como arma. ¿Sí? Usar el DNS como lo que se llama vector de ataque, digamos. O sea, es como un arma, yo convierto al DNS en un arma y ataco a un tercero usando el sistema de nombre de dominio. El sistema de nombre de dominio no le pasa nada, no sufre ningún daño. Es más, el sistema de nombre de dominio ni se entera de que fue usado para un ataque. Aún así, se puede usar para atacar. Y para eso para evitar eso, digamos, evitar que el sistema de nombre de dominio sea utilizado para atacar otros objetivos, hay que desplegar ciertos protocolos y tener cierta precaución o ciertos cuidados a la hora de configurar los servidores DNS y en general las aplicaciones que utilizan al sistema de nombre de dominio. Entonces, eso es utilizar al DNS como un vector de ataque y eso es abusar del DNS o esos son amenazas vinculadas al DNS, ¿sí? En general, cuando hablamos de amenazas, vamos a hablar, ICANN maneja cinco tipos, una clasificación de cinco tipos de amenaza, pero esencialmente los más importantes son estos tres. Lo que se llama phishing, lo que se llama malware y lo que se llama botnets. ¿Qué es phishing? Vamos rápidamente a repasar los tres conceptos. Phishing es, como dice acá, la práctica fraudulenta que busca engañar a las personas para que revelen involuntariamente contraseñas, concedan acceso no autorizado a sistemas, revelen información personal, número de tarjeta de crédito, por ejemplo, etcétera, 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 ¿sí? ¿Y cómo ocurre el phishing? En general empieza con un correo electrónico. O sea, el phishing es eso, es el envío de un mensaje engañoso pero buscando que la persona caiga en la trampa, digamos, ¿sí? Y haga algo que normalmente no haría. Por ejemplo, revelar información que normalmente no revelaría o ejecutar una acción que normalmente no haría. Ejemplo típico de phishing. Y este es el más usado, yo creo que por lejos, digamos, ¿no? Muy usado durante la pandemia y todavía muy usado antes y después. Me llega un correo, por ejemplo, de mi banco, donde tengo dinero, ¿sí? Y me dice, señor cliente del banco, no sé, banco.com, este, eh, hemos detectado que ha habido un acceso no autorizado a las cuentas de nuestros clientes, pero no se preocupe, su cuenta está totalmente a salvo, nadie logró acceder porque mitigamos el ataque a tiempo, no se reveló ninguna información personal, ninguna contraseña, nada, pero por las dudas estamos solicitando a todos los clientes que cambien su contraseña, que actualicen su contraseña. ¿Sí? Así estamos todos más tranquilos. Bueno, si usted quiere actualizar su contraseña, puede hacerlo entrando al sitio del banco o pinchando aquí. Y ahí, cuando uno pincha en el aquí, digamos, es un phishing, ¿no? Estoy como tratando de hacer que la persona caiga en la trampa y no vaya y abra el navegador y digite la dirección del banco, sino pinche en el. Es más fácil, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, ¡pac! Pinchamos en el aquí, total, el mail viene del banco, está todo bien.
pincho en el aquí, voy a una página que es la página del banco, idéntica a la página del banco, que dice ingrese contraseña actual, ingrese usuario, ingrese contraseña actual, ingrese el sistema de autenticación de dos factores, por ejemplo, si hay autenticación de dos factores, y ingrese la nueva contraseña. Y entonces vamos a cambiar la contraseña. Ese sitio, cuando uno pincha en el aquí, obviamente no es el servidor real del banco, es un servidor de un atacante, ¿sí? Eh, que se ve idéntico al del banco porque el atacante lo copió. Es más, se descargó la página del banco y lo copió exactamente igual, hizo un formulario exactamente igual. Y de hecho, cuando yo pongo los datos, el atacante accede por atrás a la página del banco y cambia mi contraseña. O sea que yo realmente estoy cambiando la contraseña mía del banco. Pero hay un intermediario de todo eso, que es el atacante, porque el servidor que tiene ese formulario no lo controla el banco, lo controla el atacante. Entonces el atacante me cambia la contraseña, pero se queda con la contraseña nueva, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, pero yo tengo autenticación de dos factores, este, no va a poder hacer mucho porque después va a necesitar de nuevo otro código que ya no lo va a conocer, digamos. Sí, pero la autenticación de dos factores yo la introduzco porque el atacante me la pide para cambiar la contraseña. Y las autenticaciones de dos factores, todas son válidas por unos segundos. Es un tiempo más que suficiente para cambiar la contraseña del banco, además acceder a mi cuenta y bueno, está ahí. El resto se lo pueden imaginar, ¿no? Y ese es un ejemplo nomás de un phishing típico, ¿no? Hay muchísimos más tipos de phishing. Durante la pandemia otro que era muy común era, por ejemplo, tratar de convencer a la gente de acceder a sitios web que tenían información sobre todas las vacunas contra el COVID, digamos, ¿no? Entonces, y tenían información contra el COVID, pero también tenían un montón de virus y botnets y malware en la página. Entonces, cuando yo accedía, mientras yo leía la información, se me iban descargando virus y un montón de cosas, ¿no? Entonces, estoy engañando a la gente pretendiendo tener un sitio de información que en realidad es mucho más que un sitio de información, es un sitio donde el atacante inyecta malware o virus, en las computadoras, o sea, infecta, contamina los dispositivos. Pasemos a hablar de malware, entonces, repasemos lo que es malware. El malware es software diseñado para interrumpir, hacer un daño, acceder a un sistema en forma no autorizada, etc. ¿Ah? Tipos muy conocidos, los tipos más conocidos de malware son los ransomware, que básicamente el ransomware es un tipo de malware que cuando se descarga el software, cuando se descarga en el dispositivo, sea el servidor, sea lo que sea, lo que hace es busca información sensible y encripta. A veces encripta todo el disco, ¿sí? Encripta todo el disco y el único que conoce el código, las credenciales para desencriptarlo es el atacante. Entonces después me manda un mensaje el atacante a mi correo electrónico, donde sea, me dice, mira, toda tu información, toda la información que tenías en ese servidor está encriptada. Si querés volver a acceder a ella, págame, gírame unos bitcoins acá a esta cuenta, y yo te paso la contraseña y con eso desencriptás y todos felices y contentos, digamos, ¿no? Este, Capaz que si lo hacen con mi máquina y yo no tengo información crítica, no voy a pagarle nada, voy a borrar el disco, formateo todo, instalo todo de nuevo y bueno, está, lo que tenía ahí no tenía respaldo, marché, digamos, ¿no? Pero imagínense que no es mi máquina personal, que es una máquina de un hospital, de un centro de salud, que tiene historia clínica de un montón de pacientes, digamos, ¿no? Y el hospital no puede acceder a la historia clínica de los pacientes porque está todo encriptado. Hasta que no pague el rescate, no puede acceder más, no puede usar su sistema. O que es el sistema de la compañía de energía, entonces deja sin luz a toda la ciudad porque no puedo gestionar la red de energía porque me encriptaron todo. Y esto que estoy diciendo son todos casos que pasaron en algún país, digamos, ¿no? Este, eh, Otro tipo muy común de malware son los virus. Los virus son un subgrupo dentro de los malware, que buscan dañar los sistemas para que los usuarios no los puedan utilizar. Los keylogger, los rootkit, que son malware diseñado para ganar acceso no autorizado a un sistema y tener, en el caso de los rootkit, tener lo que se llama acceso root, control total o acceso administrador, digamos, del sistema. Entonces puedo controlar todo el sistema, hacer lo que quiera con el sistema, porque ganó justamente credenciales de administrador del sistema, etcétera. Y por último, en esta clasificación están lo que son las botnets. Las botnets son software también que se inyecta en los dispositivos y la idea de ese software no es hacerle ningún daño a ese dispositivo. Es más, las botnets, cuando se instalan en los dispositivos, la idea es que el propietario del dispositivo o el usuario del dispositivo ni siquiera se entere de que tiene instalado eso. Entonces, ¿cómo se usan? Los atacantes instalan ese software en
cientos o miles o millones de dispositivos. Entonces tienen millones de dispositivos con un software pequeñito que no le hace nada al dispositivo, pero después cada uno de esos dispositivos se puede usar como arma. Lo puede usar para que ese software ataque a un tercero. Entonces, si un dispositivo ataca a otro, bueno, capaz que eso se puede mitigar. Ahora, si yo tengo un dispositivo y tengo millones de dispositivos que me están atacando, ahí ya es prácticamente imposible mitigar eso, ¿sí? Y el ataque seguramente se salga con su objetivo porque es muy difícil. Una vez que empezó un ataque de esos, eso se llama ataque distribuido y una vez que empieza un ataque distribuido es extremadamente difícil mitigarlo. En la mayoría de los casos hay que esperar a que termine. Para resolverlo hay que esperar a que termine, hay que esperar a que el atacante deje de atacar, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el tema de las botnets. Las botnets son como redes de dispositivos que tienen un software que el atacante los puede despertar cuando quiere y utilizar todos para atacar. Y después los vuelve a dejar ahí inactivos y chao. Y yo, mi dispositivo tiene instalado una botnet, es parte de una botnet y yo nunca me entero. Porque además el ataque que hace mi dispositivo a otro el tráfico es tan pequeñito que yo no lo noto, ni siquiera me impacta en nada, ni siquiera me entero de que estoy enviando tráfico de un ataque. Pero bueno, claro, si son millones de dispositivos, por más pequeñito que sea cada uno de los tráficos, en millones ya es mucho tráfico, digamos. Entonces, quien recibe el ataque recibe muchísimo tráfico, a diferencia de cada uno que envía prácticamente nada, ¿sí? Bueno, ahí un poco para comentar los tipos más comunes de amenazas. Lo que sigue, y vamos a ir muy rápido en esto, yo después le voy a dejar la presentación a Lilian para que se las envíe a todos, se las haga llegar a todos, el PDF con todos los slides. Ahora viene como una especie de descripción de algunos tipos más comunes de ataques, ¿sí? Y yo voy a repasar algunos muy, muy, muy rápido, así que no se preocupen si no entienden el detalle de cada uno, porque bueno, eso lo van a poder ver después más tranquilos en la presentación. Y por supuesto, Lilian y a todos, desde ya tienen mi correo, así que me pueden contactar a través de Lilian o de Alfredo y cualquier consulta que tengan sobre cualquier parte de la presentación que haya quedado un poco este, eh, inentendible o que yo no le haya explicado con suficiente detalle, me lo pueden preguntar y lo podemos ver, digamos, después. ¿Tá? Entonces, este tipo de conjunto de ataques que se llama ataque distribuido de reflexión y amplificación es un típico ataque que el origen no es único. Primero, un ataque es distribuido cuando el origen no es uno solo. Cuando el origen del ataque, los atacantes son muchos, en general miles o millones de dispositivos, así de feo, como suena, digamos. Y el objetivo sí es uno solo. Entonces son muchos atacando a uno. Por eso es un ataque distribuido, desde el origen es distribuido. El destino no, el destino es uno, bien, bien clarito, bien identificado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago uso del DNS, por ejemplo, para hacer un ataque distribuido que se llama de amplificación, de reflexión, como que reflejo algo y lo amplifico? ¿Sí? Esto es así. Dijimos que los dispositivos cuando hacen una consulta DNS la envían a un servidor recursivo. Entonces, esto es un ataque que usa a los servidores recursivos. Le envío una consulta a un servidor recursivo, yo soy el atacante, ¿sí? Le envío desde mi dispositivo una consulta a un servidor DNS recursivo, pero en la dirección origen IP no pongo mi dirección IP, porque el recursivo me va a responder a mí, sino ¿qué hago? En vez de poner mi dirección IP en la dirección de origen, pongo la dirección IP del equipo que quiero atacar, del objetivo. ¿Sí? Supongamos que quiero atacar a Alfredo. Tiene una máquina Alfredo y tiene una dirección IP. Yo mando una consulta DNS, pero en el origen, en la dirección IP de origen, no pongo la mía, la de Nicolás. Pongo la de Alfredo. Y controlo, porque tengo una botnet, controlo el equipo de Lilian, la computadora de Lilian. Y la computadora de Lilian también manda una consulta DNS a otro servidor recursivo. Y en vez de poner la dirección IP origen, la de Lilian, ¿cuál pone? La de Alfredo también. Y yo controlo un dispositivo de cada uno de ustedes y todos esos dispositivos hacen una consulta DNS a un servidor recursivo, pero como dirección origen pone la de Alfredo. ¿Qué va a pasar cuando todos esos servidores recursivos respondan la consulta? No importa, consulto cualquier cosa, incluso algo que no exista. ¿Sí? Es irrelevante.
porque todos van a responder, aunque sea eso que me estás preguntando no existe, ¿a dónde van a ir todas esas respuestas? Van a ir a Alfredo, porque yo cambié la dirección origen, eso se llama hacer spoofing de la dirección origen y puse la dirección de Alfredo. Entonces, todos le van a responder a Alfredo. Si yo mando todas las consultas más o menos al mismo tiempo, todos le van a responder más o menos al mismo tiempo. Si mi botnet es de 1 millón de dispositivos y cada uno manda un byte, Alfredo recibe 1 megabyte. Si cada uno manda 100 bytes, Alfredo recibe 100 megabytes. 100 megabytes, ninguno de nosotros probablemente tenga ese ancho de banda en su hogar para soportar eso. Si hago 100.000 dispositivos, ya tengo 1 gigabit y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, puedo generar un ataque tan grande como quiera y tan distribuido como quiera, y generar tanto ancho de banda como quiera. El objetivo de ese ataque es un ataque de denegación de servicio que lo que busca es consumirle todo el ancho de banda al objetivo. Entonces, el dispositivo que recibe todo ese tráfico se queda sin ancho de banda. Y como es tráfico entrante, no puedo hacer nada para pararlo, porque solo lo puede parar después que llegó a él. Y después que llegó a él ya es tarde, porque ya le llenó, le ocupó todo el ancho de banda que tiene. ¿Sí? Entonces, la forma de mitigar eso, bueno, es poniéndose en contacto con el proveedor de servicio de acceso a Internet, haciendo algún tipo de filtro. Y además, si yo digo, bueno, pero la forma de mitigar eso es cambiando la dirección IP del servidor objetivo, pero si yo cambio la dirección IP del servidor objetivo, el atacante detecta que hubo un cambio en el nombre de dominio, ahora está asociado a una nueva dirección IP y el ataque automáticamente se redirige a la nueva dirección IP, digamos, ¿no? Y si yo digo, bueno, doy de baja el servicio, bueno, pues si doy de baja el servicio me quedo sin servicio, me hago yo mismo el ataque. O sea que evitar un tipo de ataque de esos es muy difícil y mitigarlo es prácticamente imposible. Hay que esperar a que termine, realmente. Realmente, una vez que estoy bajo ataque en esas condiciones, es muy, muy, muy difícil evitarlo, digamos, ¿sí? Y es un ataque bastante común y relativamente simple de hacer, porque se sorprendería en la cantidad de servidores de DNS recursivos que no deberían, pero permiten ese tipo de ataque, no porque quienes los administren lo sepan, sino por que no están siguiendo todas las buenas prácticas de configuración. Si uno sigue las buenas prácticas de configuración de un servidor DNS, puede evitar este tipo de ataques, digamos. ¿Sí? Hay un tipo de ataque parecido que lo que busca, en vez de consumir todo el ancho de banda, es consumir los recursos. Hay recursos de los sistemas, por ejemplo, como pueden ser los puertos que tienen libres, la cantidad de procesos que puede atender un determinado sistema operativo, a pedidos de conexión o de comunicación. Entonces, este tipo de ataque lo que hace es, en vez de generar muchas consultas DNS, genera muchas consultas DNS, pero que son muy grandes. Entonces esas consultas DNS tienen que utilizar un protocolo a nivel de capa de transporte que se llama TCP, tiene que establecer una conexión, el establecimiento de conexión le consume más recursos a los dispositivos, entonces el dispositivo objetivo empieza a consumir más recursos, procesador, puertos, capacidad de atender conexiones, etcétera, hasta que es tan grande el volumen de conexiones que entrante que se queda sin recursos y no puede, se consume todos los recursos atendiendo conexiones que son del atacante y no puede atender más conexiones de los verdaderos servicios que tiene que prestar, digamos, ¿no? Es más o menos la misma idea, pero en vez de consumir el ancho de banda, consume recursos. Y también es distribuido y también se utiliza el DNS de la misma manera, como reflexión y amplificación, ¿sí? Hay un ataque que se llama ataque de envenenamiento de calle. Este es muy interesante porque este tipo de ataque hoy en día se puede evitar 100%, digamos, gracias a un protocolo que se llama DNSSEC. Y DNSSEC fue diseñado para evitar este tipo de ataques cuando Dan Kaminsky detectó y demostró que los servidores de DNS recursivos eran vulnerables a esto que se llama envenenamiento. ¿Qué es el envenenamiento de calle? Un servidor recursivo, el buscador, cada vez que busca información y aprende algo de un servidor autoritativo, además de darle respuesta al dispositivo que le pidió la consulta, se lo guarda en memoria, lo memoriza la respuesta. ¿Para qué? Para que si alguien le vuelve a hacer una pregunta parecida o la misma pregunta, no tengo que salir a buscarla, porque ya lo pregunté antes, ya sé la respuesta. Entonces me lo guardo por un tiempo en la memoria, si alguien me lo pregunta, se lo contesto directamente y me ahorro salir a buscar la respuesta porque ya la conozco, ¿sí? Por supuesto que no lo guardo para siempre, lo guardo por un tiempo nomás, ¿sí? Si yo logro engañar a un servidor recursivo, a uno de estos buscadores,
y poner en la memoria del buscador una asociación nombre de dominio, dirección IP que es falsa, el buscador, como yo lo logré poner en la memoria, cuando alguien le consulte, no va a salir a resolverlo. Entonces no va a salir a resolver la verdadera. Va a contestar con lo que tiene en la memoria, con la falsa. Eso se llama, eso de inyectar en la memoria de un servidor recursivo información falsa, se llama envenenar el caché de un servidor recursivo, porque la memoria que utiliza un servidor recursivo para el DNS se llama caché del DNS, o memoria caché. Entonces, envenenar el caché es eso, es engañar y poner cosas en la memoria de un servidor recursivo que no son correctas. DNSSEC lo que hace es evitar este tipo de ataque. Y DNS no lo mitiga, lo resuelve este ataque. O sea que si yo quiero evitar este tipo de ataque, tengo que desplegar DNSSEC. Tengo que implementar DNSSEC. ¿Sí? Bien. Hay otros tipos de ataques, cambiar en secreto el servidor, los servidores recursivos, usar el DNS. Ustedes saben que, o no, ¿qué sucede? Como todos tenemos que resolver consultas DNS, cualquier organización, ¿sí? Por más que tenga un firewall, es un dispositivo que se utiliza a nivel de red, ¿sí? Como una especie de pared, digamos, por eso se llama firewall, como una especie de pared de fuego, cortafuego, que lo que hace es permite que quienes administran la red de esa organización, ¿sí? O la red que está detrás de ese cortafuego, de esa pared, ¿sí? Está protegida por una serie de reglas. Entonces yo puedo poner reglas que dicen, si este tipo de tráfico lo detectás, este tipo de tráfico no lo dejes pasar. Este otro tipo de tráfico, sí, déjalo pasar porque este tipo de tráfico es el tráfico normal, el tráfico correcto. Y así sucesivamente. Y yo puedo poner todo tipo de reglas. En los firewall hay firewall que son más simples, firewall que son mucho más complejos y permiten hacer cosas mucho más complejas, ¿sí? Resulta que en las consultas DNS las tengo que dejar pasar siempre, porque si yo digo, no dejes pasar la consulta DNS, nadie puede usar Internet, ¿verdad? Entonces, hay un tipo de ataque que una vez que yo ataqué y tengo la información, por ejemplo, robo información de una base de datos, pero la tengo que sacar a través de la red. ¿Cómo hago para sacarla sin que el firewall se dé cuenta? Porque el firewall va a ver que está pasando algo que no debería pasar y lo va a filtrar. Ahora, a alguien se le ocurrió, bueno, y si metemos esa información adentro de una consulta DNS, disfrazamos la información de consulta DNS, cuando venga el firewall va a decir, ah, esto es una consulta DNS, pasa, y adentro iba toda la información encapsulada ahí y disfrazada. Entonces se usa el DNS, se usa las consultas DNS en este caso, como canal para exfiltrar información, para sacar información de una red, por ejemplo, para robar información. ¿Sí? Datos personales, acceso a base de datos, etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Sí? Y también se puso DNS para meter información, inyectar malware, etcétera, en una red, porque también las respuestas DNS, ese ya ataque es un poco más complejo, pero se puede hacer. Eh, Tengo que montar un servidor DNS falso y tengo que hacer una serie de cosas, digamos, pero se puede hacer y lograr meter información utilizando las respuestas de DNS que van hacia adentro de la red, digamos. ¿Sí? Es utilizar el DNS como canal encubierto en general. Bueno, este es otro problema de seguridad bastante conocido, que es por lo cual no se recomienda utilizar emojis como parte de los nombres de dominio. Alguien puede decir, bueno, pero ¿se puede utilizar emojis como parte de los nombres de dominio? Sí, por el mismo mecanismo de aceptación universal. Así como podemos expresar ahora cualquier lenguaje escrito en un nombre de dominio, también podemos expresar emojis en un nombre de dominio. O sea, podría ser un nombre de dominio, estaría buenísimo tener, no sé, caritafeliz.com, digamos, ¿no? Entonces alguien quiere acceder a mi sitio web, abre el navegador, pone una caritafeliz.com, ¡paf! Entra a mi sitio web. Mi sitio web se llama caritafeliz.com. Ahora, hay un tipo de ataque que se llama ataque homográfico, que es hacer que un emoji se parezca mucho a otro, pero no sea el mismo, son emojis distintos. Uno es el emoji verdadero y el otro el emoji de un sitio creado por el atacante, un nombre de dominio creado por el atacante que se ve igual o muy parecido al original. Y con los emojis eso es muy fácil, porque los emojis, una de las cosas que pueden expresar es el tono de piel. Es fantástico por el tema de la identidad de raza, digamos, pero no desde el punto de vista de la ciberseguridad. Desde el punto de vista de la ciberseguridad es una pesadilla lo de los tonos de piel en los emojis. ¿Por qué? Porque si yo les muestro a ustedes estos emojis que están acá, estos 6 emojis, y les digo, ¿qué diferencia hay entre este tono de piel, el tercero desde la izquierda y el cuarto? Ustedes dicen, acá se ve clarito que este
es un poquito más oscuro el tono de piel que este. Sí, fantástico, pero si yo se los muestro aislado, ¿no? Estoy seguro que yo no los puedo diferenciar. Y más, entre el segundo y el tercero, peor todavía. Entre estos dos, ¿cómo los voy a diferenciar? Es un poquito uno más oscurito que el otro, pero no se puede diferenciar si están aislados. Entonces, si yo expreso en un nombre de dominio que sea el segundo y otro nombre de dominio que sea el tercero, son diferentes nombres de dominio, porque los emojis son distintos. La codificación es distinta. Ahora, si yo les digo pinchar en este o pinchar en este y se los mando en forma aislada, ustedes van a pensar que están entrando al mismo sitio web, en este caso, ¿no? En el caso del ejemplo, y no es así. Entonces, por eso es que los emoji, a nivel de los dominios genéricos de primer nivel, en el contrato que hacen los operadores de GTLD con ICANN, está prohibido el uso de emojis, digamos. O sea, no, los dominios genéricos de primer nivel no pueden utilizar emojis en los nombres de dominio por esto, porque es muy fácil hacer un ataque homográfico, o sea, generar un nombre de dominio que sea aparentemente idéntico y hacer caer a todo el mundo en una trampa, digamos, en un ataque, ¿sí? Y bueno, ya estamos sobre la hora, vamos a ir un poco más rápido. Hay otros tipos de ataques que los mencionaba acá, ustedes después los van a poder ver. Este es un ataque bastante, este lo voy a mencionar porque hace poco hubo un caso muy grande de un ataque de estos, este, eh, en, en- recibido por una organización en Estados Unidos y fue bastante conocido. Hay un tipo de ataque que se llama Fast Flux, que lo que hace el atacante es, hay un registro de DNS. Yo soy un atacante y genero un sitio web con fines maliciosos. Registro un sitio web con fines maliciosos. ¿Qué es un sitio web con fines maliciosos? Puede ser para cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa que sea ilegal o que sea maliciosa, digamos. Un sitio web pretendiendo tener información sobre las vacunas del COVID y en realidad tiene un montón de malware que la gente, a medida que lee la información, también se le va descargando, en ese tiempo se le descarga un montón de malware. O un sitio web de contenido ilegal, por ejemplo, no sé, pornografía infantil. Claramente es ilegal en la mayoría de los países y está bien que así lo sea, pero hay personas que igual deciden montar un sitio web con ese tipo de contenido que es absolutamente condenable e ilegal. Bueno, todos esos registros de nombres de dominio con fines maliciosos, digamos, quien lo registra un nombre de dominio y una dirección IP asociado al servicio, al servidor web o lo que sea, ¿sí? Este ataque de Fast Flux se trata de que el atacante va cambiando, por ejemplo, cada 5 minutos cambia la dirección IP asociada al nombre de dominio, ¿sí? Cambia el registro de DNS, cada 5 minutos lo cambia. Entonces, si vuelve imposible prácticamente seguirlo y dar con quién es el servidor, dónde está alojado el servidor, para ponerse en contacto con el que le provee el hosting y dar de baja el sitio. Porque cuando yo logré hacer todo eso, ya se cambió a otro proveedor y tiene otra dirección IP. Y lo empiezo a perseguir y se cambia, lo empiezo a perseguir y se cambia. Varias cientos de veces o miles de veces en el día. Entonces es imposible. Las búsquedas y las trazas de ese tipo de información demoran horas o días a veces. Entonces, de esa manera es como que el atacante se está moviendo permanentemente por todo Internet y es imposible dar con él, ¿no? Este es el tipo de ataque fast flux que se llama. Y bueno, y hay un montón de mecanismos también para mitigar un montón de protocolos. Yo mencioné DNSSEC, pero hay otros que están acá en la presentación y se los dejo ahí. Antes de hablar 2 minutos del proyecto este Infermal, Liliana, ¿hay alguna pregunta? Sí, es que Dina hace unos chats atrás preguntó por el D2. ¿Así es? ¿D2? Ataque distribuido de negación de servicio. Sí, Ah, el DDoS es Distributed sí. Denial of Service, ataque distribuido de negación de servicio. Básicamente, un ataque distribuido de negación de servicio no es un tipo de ataque, es un grupo enorme de un montón de tipos de ataque que caen dentro de la misma clasificación. Y es eso, es ataque distribuido porque el origen del ataque no es uno solo. O sea, no es uno solo que me está atacando, el ataque viene de todos lados, está distribuido. Y en general de todas partes del mundo, ¿sí? De un montón de redes diferentes, de dispositivos que están por todo Internet, me atacan de todos lados. Entonces es difícil identificar quién es el que me está atacando, porque viene de todos lados.
Por eso distribuido. Y de denegación de servicio es porque el objetivo del ataque es que yo no pueda prestar el servicio que normalmente estoy prestando. Si soy un servidor web, que nadie pueda acceder a mi sitio web. Si soy un proveedor de, no sé, de mapas en Internet, que nadie pueda acceder a los mapas que yo proveo. Si soy un proveedor de streaming, de video, que nadie pueda ver los videos que yo estoy alojando y haciendo streaming, ¿sí? Por eso es de denegación de servicio. Pero hay Sí, un conjunto de ataques, hay más de 100 tipos diferentes de ataque distribuido de denegación de servicio, digamos. sí, y lo último, antes de ya terminar con Sí, Infermal, es, oyéndote lo del Fast Plus, nosotros lo usamos al revés. O sea, en mi entidad, alguien nos hizo un trabajo ahí y lo que hacía el jefe financiero, usaba una llave, y la dirección de IP de él iba, porque en esos días habían robado varias alcaldías por internet. Entonces, lo que hacía es que esa IP de él brincaba cada tantos minutos brincaba por todo el mundo mientras él estaba en la banca virtual, estaba haciendo transacciones, todo. Entonces íbamos brincando para que no lo detectaran dónde caramba estaba él. eso Entonces, también. Sí, se sí, puede hacer algo parecido del lado de querer ocultarse para que un atacante no le sea fácil exacto. localizarme y Y atacarme, fue ¿no? la única alcaldía que no robaron a nosotros. Sí, eso se puede hacer generando VPNs básicamente y cambiando el punto Ujú. donde la VPN sale a internet, digamos, te vas moviendo, entonces si a alguien se le complica un poco más para identificar exactamente a dónde es que tiene que atacar, digamos, porque cuando ataca un lugar vos cambiaste la VPN, entonces a ese lugar está atacando, pero ahora Sí, vos te sí. moviste acá, Pero te entonces estoy el hablando tráfico del tuyo año, no se te estoy afecta, hablando del año ¿sí? 2012. Eso fue en el 2012 que sí se Sí, hizo sí, sí. eso. A ver, el DNS existe Viejo. desde mediados de la década del 80, digamos, Ujú. y ha cambiado poco realmente. Lo que se han ido es añadiendo un montón de medidas de seguridad y protocolos que se adaptan a las necesidades y a las condiciones actuales de Internet. La Internet de ahora no es la Internet de hace 40 años, ahora hay muchos más consideraciones de seguridad, privacidad, hay mucho más tipo de ataque, etcétera, etcétera, porque bueno, hay mucho más intereses en Internet. Entonces, finalmente, para terminar y rápidamente, en ICANN se creó un proyecto, es un programa más que un proyecto, pero básicamente vamos a hablar de esto como proyecto que se llama Infermal, ¿no? Infermal es como una especie de anagrama ahí que significa Inferential Analysis of Malicious Registered Domains. Es una especie de análisis que busca inferir o clasificar o catalogar, ¿sí? Registros de dominios con fines maliciosos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué se creó este programa? Bueno, porque los ciberdelincuentes explotan los nombres de dominio para hacer phishing, hacer malware, hacer spam, generar botnets, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? Entonces, como los nombres de dominio son utilizados para cometer todo este tipo de delitos, ciberdelitos, esto motiva a tener una clasificación o una especie de análisis, un mecanismo para investigar en particular los nombres de dominio que se registran con fines maliciosos, ¿sí? Se registran constantemente nuevos dominios para impulsar ataques. Esto de registro de dominio con fines maliciosos sucede todo el tiempo, varias veces por segundo, ahora en todo el mundo, digamos. O sea, es algo que no es una cosa que es cada tanto, es constante. Todo el tiempo hay atacantes buscando registrar nombre de dominio para utilizarlos con fines maliciosos, para cometer ataques o delitos, ciberdelitos. Eh, Hay estudios previos, existen estudios previos desde hace tiempo, se hacen este tipo de estudios que muestran que existe un alto nivel de abuso en registradores y TLDs específicos, sobre todo en algunos registradores y en algunos nombres de dominio bajo algunos nombres de dominio de nivel superior. O sea, hay nombres de dominio que son más utilizados por atacantes que otros. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, justamente el objetivo de esto es analizar cuál es la causa, cuál es el motivo por qué los atacantes prefieren algunos nombres de dominio respecto a otros, por ejemplo, ¿sí? Y que no hay una investigación exhaustiva sobre todos los factores que influyen en este tema de los registros maliciosos. Esa es la motivación del proyecto. El objetivo es investigar el abuso de dominios desde la perspectiva del atacante, o sea, qué es lo que está pensando el atacante, por qué elige este dominio y no este otro. ¿Por qué a mi dominio malicioso le pongo de determinada manera y no le llamo de determinada otra manera? ¿Por qué lo registro bajo este nombre de dominio de nivel superior y no bajo este otro, digamos, ¿no? Etcétera.
Y bueno, identificar factores que, justamente, patrones y factores que impulsen desde el punto de vista del atacante, la registración de dominios con fines maliciosos. O sea, qué dominios son atractivos para los ciberdelincuentes y por qué, digamos, ¿no? Y bueno, esto es lo que les decía, la clasificación dentro de ICANN de lo que es este abuso, entra dentro de estas 5 categorías: botnet, malware, farming, phishing y spam. Acá no hablamos de farming ni de spam, pero el farming y el phishing son bastante parecidos. Lo que varía es el mecanismo de origen, digamos. En un caso es un correo electrónico, en otro caso es por algún otro mecanismo. Y el spam, que no está directamente vinculado necesariamente a un abuso. El spam es cualquier envío de información no solicitada, digamos. Pero cuando el envío de información no solicitada es con fines maliciosos, por ejemplo, me están enviando un phishing pretendiendo ser de un banco sin que yo pida nada, llega un mensaje diciendo que mi banco ha sido atacado, que no sé qué, y todo mentira, en realidad es un phishing. Entonces, cuando el spam es usado para cometer alguno de los otros tipos, botnet, malware, farming o phishing, entonces el spam también se considera una forma de abuso del DNS, digamos, ¿sí? Cuando está vinculado con alguno de los otros modos operandi de los atacantes. Y bueno, el objetivo del proyecto de este Infermal es justamente ese: cómo reconocer dominios maliciosos, cuáles son los indicadores de dominio maliciosos, qué características de los registradores hacen más atractivo para los atacantes registrar un dominio con ese registrador y no con otro. Por ejemplo, los que son más baratos, por ejemplo, los que en vez de pagar con tarjeta de crédito, puedo pagar con criptomoneda. ¿Por qué? Porque la criptomoneda es más difícil de trazar que la tarjeta de crédito. Entonces, si un atacante usa su tarjeta de crédito, obviamente es muy fácil dar con él. Pero si paga desde una billetera con criptomonedas, ya es mucho más difícil dar con él, o se demora mucho más en dar con él. Entonces, eso lo hace permanecer más tiempo en el anonimato y darle más tiempo a cometer el ataque, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, el objetivo es ese, como les decía. Y hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Acá no da el tiempo y tampoco tengo ahora la capacidad de presentarles a ustedes resultados. Ya hay resultados de esta investigación, y si están interesados, lo que podemos hacer es hablar con el grupo, el subgrupo dentro del área técnica de ICANN donde yo estoy. Hay otro subgrupo que es los que diseñaron este proyecto, y los que ya ejecutaron como una especie de primer investigación y ya tienen algunas conclusiones. Lo que pasa es que los resultados son bastante delicados, y hay que saber muy bien cómo presentarlos. Entonces, bueno, en ese caso, ellos son los más indicados para mostrar los resultados y comentarles a ustedes, bueno, cuáles son los tipos de registradores más atractivos y por qué, cuáles son los tipos de sitio que buscan los atacantes para registrar su nombre de dominio, porque tienen este tipo de características, ¿no? Por ejemplo, permiten medios de pago que son más difíciles de trazar, ofrecen correos electrónicos gratis o hosting web gratis. Entonces contrato un dominio con fines maliciosos y ya tengo el hosting web para poner mi sitio malicioso, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de factores, y hay algunos resultados que son bastante interesantes para conocer, pero bueno, un poco hasta ahí, presentarles un poco las generalidades de lo que es el abuso del DNS, algunas particularidades de repasar algunos tipos de ataque, y bueno, y los conceptos más que nada, ¿no? Para que los que no estaban al tanto de esto, ahora por lo menos la idea es que tengan alguna herramienta más para entender cuando hablamos de abuso, de qué se trata, y algunos tipos de eso. Y bueno, y este proyecto de ICANN, que busca, dentro de todo lo que es abuso del DNS, tratar de identificar desde el punto de vista del atacante, eh, los registros de dominios con fines maliciosos, ¿sí? Que son una parte de todo lo que es abuso del DNS, como vimos. Un poco hasta ahí la presentación. Muchas gracias y disculpas, bueno, por extendernos ahí unos 10, 15 minutos No, más. no te No preocupes, que te preocupes. el tema es muy interesante. Sí, si me permites, Lilian, Ujú. quiero informarles a todos que en la sección de seguridad, donde está el módulo de seguridad, donde aparece la sesión en vivo de Nicolás, añadí unas referencias que tienen que ver con el proyecto de Infermal, que las pueden buscar ahí. Están relacionadas con presentaciones que se han hecho en ICANN. Hay hasta un webinar que pueden estudiar para que entiendan, ¿verdad?, los resultados eh, preliminares.
Gracias. Lilian. Excelente, gracias Alfredo. Bueno, eh, entonces Nicolás, me envías por favor la presentación ahorita y mañana junto con la grabación, les envío grabación y presentación para que los que quieran mirar más en detalle las diapositivas de Nicolás puedan hacerlo. Son bastante extensas, pero supremamente completas y puedan aprender un poco más de este tema. Entonces, pues voy a parar la proyección en YouTube y pues despedirnos y nos vemos la próxima sesión el próximo jueves. Muchas gracias a todos y feliz noche. ¿Dónde está para terminar la sesión? Acá está. Muchas gracias, Liliana.